Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a comenzar aquí el programa de esta noche de miércoles, como siempre, pulsando la actualidad de la jornada, una actualidad que pasa por el Hotel de la Reconquista de Oviedo, donde este mediodía a las 12, puntualidad británica, bueno, pues el jurado hacía público el fallo del Premio Princesa de las Ciencias Sociales. Escuchamos ya la deliberación, el fallo, en este caso, del jurado. Acuerda conceder el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2023 a la historiadora francesa Hélène Carrère d'Ancos. La obra de Hélène Carrère d'Ancos, que incluye monografías de investigación, biografías y grandes ensayos de interpretación histórica, constituye probablemente la aportación más sustantiva que se haya hecho en las últimas décadas al conocimiento de la Unión Soviética y de Rusia, uno de los temas esenciales para la comprensión del mundo contemporáneo. En coherencia con su especialización historiográfica y como diputada que ha sido del Parlamento Europeo, se ocupó preferentemente de las relaciones entre la Unión Europea y Rusia. Es además miembro electo de la Academia Francesa, de la que desde el año 1999 es la primera mujer en ocupar el cargo de secretario perpetuo. Hélène Carrère d'Ancos es una de las personalidades más brillantes, originales y distinguidas de la historiografía francesa y del pensamiento europeo contemporáneo. Oviedo, 10 de mayo del 2023, se levanta la sesión. Bueno, pues después de este fallo se producían las lógicas reacciones de los integrantes del jurado que valoran, bueno, pues la trayectoria y la persona de la ganadora. Yo creo que es una personalidad realmente importante, ha dedicado su vida a la historiografía rusa. Ella, por otra parte, tiene unos orígenes rusos también claros. Yo creo que sus padres nacieron todavía en la antigua Georgia y en este momento, bueno, se trasladaron a París a partir de los años 20 del siglo pasado. Muchas gracias. Sin duda alguna es imprescindible leerle, si uno quiere en profundidad, pues saber esa nostalgia de imperio que de alguna forma alienta detrás del pensamiento de Putin y por tanto de su ambición a recuperar parte de los territorios que en su día constituyeron la Unión Soviética y el Imperio Ruso. Sí, creo que es necesario leer a Hélène Carrère d'Ancos. Muy representativa en Francia, a pesar de sus orígenes y tal, bueno, pues es una persona muy importante, secretaria de la Academia Francesa, ¿no? Y que es un puesto muy relevante desde el punto de vista cultural. Y bueno, yo creo que es muy bueno también que reivindiquemos, no discriminamos nada, pero que reivindiquemos elementos que son muy relevantes de la propia cultura europea, ¿no? Que bueno, y que nos interesan mucho porque nos abre mejor perspectiva a conocer el conjunto de la realidad europea, ¿no? Que desde Asturias, que somos núcleo también importante de esa cultura europea, pues reivindiquemos eso, yo creo que es estupendo, ¿no? Por supuesto, había otros candidatos magníficos, pero entendimos, bueno, con bastante rotundidad que esta era estupenda, ¿no? Y además sigue físicamente muy bien, de manera que puede estar aquí, y también me gusta, bueno, será por alguna razón, ¿no?, que una persona pues muy mayor siga siendo reconocida, ¿no?, por el pasado y por el presente. Ojalá que el futuro también, ¿no? Y nada, muchas gracias, yo encantadísimo de... No hay que ser ajeno, no obstante, al tiempo en el que nos encontramos, precampaña de últimos días, porque la campaña electoral de cara a las elecciones autonómicas y municipales ya está a la vuelta de la esquina. Continuamos el periplo que comenzábamos ayer, bueno, pues precisamente recorriendo los barrios ovetenses para pulsar qué es lo que piden los vecinos de cada zona a los políticos, no a un político determinado, no a unos colores políticos en sí, a los políticos en general. Mejoras para sus barrios, necesidades para el entorno en el que viven. Escuchamos ya a los vecinos de la zona centro. ¿Usted ve alguna necesidad o algo que podría ser mejorable, en este caso en esta zona centro de Oviedo? Pues en esta zona centro de Oviedo, de momento, hombre, yo creo que tenemos un poco de todo. Si me dices, por ejemplo, si me comparases con Valentín Masip, pues en Valentín Masip es verdad que hay más de todo.
Aquí faltaría, por ejemplo, un zapatero. Bueno, si tenemos por ahí uno. Yo creo que sí, que estamos bien servidos. Pues yo creo que los servicios, hay ciertos servicios que han desaparecido. Ha quedado solo el servicio de restauración y cafetería. Y bueno, pues hay falta de otros servicios que son básicos, como son los supermercados, que hay poquísimos. Y bueno, panaderías ahora están de moda y hay 3, pero dentro de 4 días se dejan de poner y deja de haber panaderías. Pues zapaterías para arreglar un zapato, por ejemplo, de reparación de zapatos. Lo que realmente hay en un barrio cualquiera, aquí, en los barrios centrales, falta, porque da la sensación de que aquí se viene solo a tomar unas copas, unos vinos y nada más. Es una zona poco comercial, se echan falta pues pequeño comercio sobre todo de alimentación y cosas de este tipo, que hay que muchas veces desplazarse a las grandes superficies. Otras cosas que se echan en falta, pues a lo mejor algo de carril bici. Cada vez hay más gente que utiliza la bici para desplazarse, sobre todo en el trabajo. Yo lo que veo es que hay muchos locales vacíos y sería importante de cara a las elecciones, y no de cara a las elecciones, sino en general, no poner tanta traba, sobre todo de carácter burocrático y administrativo, a la gente que quiere poner su negocio. Así se generaría empleo, los locales estarían llenos, daría más vida al barrio, que en este caso es el centro, y bueno, sería para todos mejor. Pues la verdad que en este barrio yo lo encuentro muy tranquilo, se vive muy bien, sobre todo desde que quitaron la discoteca La Real, que nos creaba muchos problemas a la salida, con gente que se pegaba y demás. Quizá he hecho en falta alguna actividad comercial mayor, porque realmente no hay muchísimo comercio. Y bueno, nosotros tenemos un problema donde yo vivo, que tenemos desde hace muchos meses arreglando la fachada unos andamios que nos molestan bastante. Por lo demás, yo creo que está bien. Y ahora sí, después de pulsar la actualidad y lo que es el recorrido por los barrios, cabecera y comenzamos el espacio de hoy. Bueno, continuamos. El otro día cuando hablábamos de las deudas, lo prometido es deuda, valga la redundancia, y decíamos el martes que viene vamos a tener con nosotros a Luis del Viso para hablar de la ley de segunda oportunidad, bueno, que es una medida legal a la cual pueden acogerse y además con éxito, además con buen criterio, con buen resultado. Luis, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Bueno, vamos a hablar de la ley de segunda oportunidad. Vamos a ver, lo primero, como concepto, ¿qué es ley de segunda oportunidad o qué entendemos como ley de segunda oportunidad? Después te iré preguntando quiénes pueden acogerse, qué condiciones y demás, pero como marco general, ¿qué es la ley de segunda oportunidad? Bueno, vamos a ver, realmente, aunque la estamos denominando así para hacer un término más asequible, sí, para aquellos que somos más mayores, recordamos aquella serie de televisión que era la segunda oportunidad en la cual se analizaban los accidentes de tráfico para intentar evitarlos, sí, cosa que no venía nada mal. ¿Cuál es la idea? Pues que una persona que ha tenido un negocio, pues que pueda volver a montar otro porque este le ha ido mal. Evidentemente es lo que ya existía para las empresas y que realmente, técnicamente hablando, es un concurso de acreedores. Concurso de acreedores con varias modalidades, que pueda, sin masa, que tengas algo que se vayan a quedar con ello, o que realmente no tengas solvencia, sí, pero sí tengas patrimonio para que poco a poco puedas rehacer tu vida y puedas pagar a tus acreedores con un aplazamiento y con una quita. ¿Quién puede acogerse a esta ley y en qué condiciones? Por poder, nos podemos acoger todos. Insisto, antes era solamente para las empresas, sí, el concurso de acreedores y una figura que era el concurso de persona física, pero que tenía un problema, que aporta la ley de segunda oportunidad, que es el beneficio, sí, de exoneración del pasivo insolvente, sí, que todo el mundo conoce como el BEPI. Pues cuando hablo de un BEPI es eso, es el beneficio de exoneración, es decir, de no pagar, el pasivo, lo que yo debo, sí, porque soy insolvente, sí, no tengo con qué pagarlo. Entonces,
Este es el pequeño detalle que aporta la ley de segunda oportunidad, que ya existía en otros países y que va diseñado sobre todo, a los autónomos. Y detrás de los autónomos, evidentemente, cualquier persona física que por otras circunstancias pueda estar dentro de ese parámetro. Bueno, ¿y cuántas veces se puede acoger una misma persona a esta ley? No. Se puede acoger una vez. Una y vez. 5 años después, que si le pueda ocurrir algo, pues pueda volver a solicitarlo. Pero no, lo que no podemos intentar es decir, este año la lío aquí, mañana la lío allá, no. Y aparte que tenemos que tener también en cuenta que lo que tiene que haber es un endeudamiento fortuito, ¿vale? No que yo le pido el dinero al banco y me lo meto debajo del colchón y luego le digo al del banco que no puedo pagar y que no tengo nada y al día siguiente voy en un Ferrari, ¿no? Efectivamente. Bueno, ¿qué documentación hay que aportar para acogerse a la ley? Bueno, vamos a ver, lo fundamental es que, como cuestión previa, tenemos que hacer un estudio. ¿Cuál es la finalidad de este estudio? Ver, primero, el tipo de deuda y ver la viabilidad final. Ya sabéis cuál es mi criterio, que yo si un procedimiento no lo veo, no me meto. Y, por ejemplo, en este punto tengo el recuerdo de un buen hombre que con una compañía de nivel nacional, pues se había cogido para que ellos se la gestionaran y le pedían 3.000 euros de provisión de fondos. Una persona que está pidiendo una ley de segunda oportunidad. Y ganaba de pensión 600. Y le dije, mire caballero, a usted le están engañando. Le están engañando, ¿no? Usted no, salvo que vuelva usted a trabajar, que con su edad no va a volver, no va a pagar nunca esta deuda, ni le van a poder embargar nada. Lo único que tiene que tener es cuidado de tener, entre comillas, poco dinero en el banco y cuando se lo pueda enganchar del banco, ir al juzgado y avisarlo la primera vez. Con que lo avise la primera vez, ya el juzgado no va a reiterar ese embargo de cuentas en tanto en cuanto no haya algo que determine que ha pasado usted a mejor fortuna. Por ejemplo, oiga, con usted una herencia, ha hecho una declaración, Hacienda traslada al juzgado que hay ese ingreso, ergo va a tener usted que pagar. Entonces, primera cuestión, fundamental, hacernos un pequeño cuadrito donde yo pongo acreedor, datos del acreedor. Sí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo primero que haremos cuando vayamos al juzgado es, mire, este señor es fulano de tal y vive, entre comillas, o tiene este correo electrónico de contacto, ¿para qué? Para que el juzgado le comunique que estamos iniciando este procedimiento. Siguiente punto. Deuda que tengo con este señor. Le debo 200.000 euros. Bien, pero de esta deuda que tengo, en el apartado siguiente es, ¿cuánta deuda la debo realmente porque debo 4 o 5 recibos y cuánta deuda me queda pendiente de pagar? Es decir, lo que ya tenemos impagado con lo que puede vencer, que no ha vencido, y que me puede obligar a hacer el pago. De tal manera que ya vamos determinando las circunstancias y, evidentemente, en la medida de lo posible, el contrato del que trae causa todo esto. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de un autónomo, no vamos a poder atacar muchas cosas, las habrá que sí. Y si estamos hablando de una persona física, es muy posible que dentro de esos niveles de deuda, lo típico suele ser que tenga mucha deuda con cláusulas abusivas, que es mi criterio, que no es el de muchos compañeros que llevan este tema de ley de segunda oportunidad, es voy a ir atacando contrato a contrato y reduciendo la deuda. ¿Por qué? Pues muy fácil. Porque si yo en estos contratos consigo que el cliente recupere porque ha pagado de más, con esos 1.000, con esos 2.000, con esos 500 euros, ¿qué puedo hacer? Cancelar deuda de otro. Entonces, si le he cancelado una deuda porque era abusiva, le devuelvo el dinero y con este dinero puede pagar a la comunidad de propietarios, fenomenal, fenomenal, está cubierto. Así una a una. ¿Por qué? Porque si yo, según entra, le hago una ley de segunda oportunidad, ¿qué sucede? Que todas estas cantidades que se puedan recuperar no se van a recuperar, se van a dar todas por perdidas. Yo no voy a deber nada, pero no me va a quedar nada. Entonces, en esa dicotomía, nosotros cambiamos el criterio. Como un día le pregunté a una compañera, digo, pero vamos a ver, no lo entiendo. Si aquí,
A ver, que nadie piense que yo soy una hermanita de la caridad, ¿eh? No, yo tengo una empresa y lo nuestro es facturar, como la canción de Shakira. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que yo le digo, pero no lo entiendo, porque tú puedes facturarle a este señor 5.000 euros por hacerle a ellos una oportunidad. Parece una cantidad respetable. Pero si yo le facturo 1.500 de costas de cada uno de estos 5 o 6 contratos, voy a ganar mucho más, porque además el cliente va a ganar más, y luego pararé y le diré, oiga, vamos a ver si hacemos esa ley de segunda oportunidad porque le ha quedado, porque no ha pagado todo lo que usted ha pedido, por la circunstancia que sea. Sí. Entonces, y me decía la compañera, dice, mira Luis, es que a ti te gusta andar por ahí de paseo por el mundo. Yo me quedo en mi despacho y todo telemático, plin, plan, plin, plan. No hay juicio, no hay vistas, no hay nada. Digo, ostras, visto desde ese punto de vista... Visto, sí. Bueno, son dos formas de afrontarlo, ¿no? Son dos formas... Ya, pero una menos empática que la otra. Sin duda, no, eso está fuera de toda duda, eso está fuera de toda duda. Bueno, ¿se puede cancelar toda la deuda con la ley de segunda oportunidad? ¿O bien, siempre nos queda...? Las preguntas que son buenísimas. Ahí está. Y que conste que no sabía las que me iban a hacer. No, doy fe. Pero esa es la idea. ¿Qué sucede? Que evidentemente hay alguien que es el que no quiere perdonar la deuda y se llama administración pública. Correcto. Es decir, ya pasaba con la ley concursal anterior, que llamaba la atención desde otros países, es decir, pero vamos a ver, si una empresa que puede ser viable es insolvente por cualquier circunstancia, pero puede ser viable y puede continuar trabajando, lo que no puede ser es que lo primero que se le corta es la contratación pública. No puedes volver a trabajar con el gobierno. Dices, pero vamos a ver, si yo me dedico a la obra pública y resulta que no me ha pagado el ayuntamiento A, B o C, o hemos tenido un problema en que el túnel era un túnel de lavado, no un túnel para el tren, bueno, pues estos pequeños detalles que le pueden llevar a uno por delante. ¿Qué sucede en España? Que hasta 20.000 euros de deuda pública te vas a poder exonerar. A partir de ahí, no. Correcto. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, pues que tendremos que preparar unos planes de liquidación, unos planes de pagos, y luego hay que tener otra tontería en cuenta, que es que vamos sobre el principal de la deuda, por decirlo de alguna manera. Yo tengo 2 posibilidades de deuda. Una, porque no he pagado a los autónomos. Estos autónomos que ahora vamos a que el que gana poco va a pagar poco, ¿vale? Lo mínimo para pagar son 600 euros y el que gana 600 euros, que no puede ganar menos, le quitamos el 30. Bien, si yo dejo de pagar a esos autónomos, inmediatamente 20% de recargo e intereses de demora. Si a mí llega la Seguridad Social y me pone una multa por infracción de cualquier otra normativa, un exceso de horario, una falta de documentación porque ha venido el inspector correspondiente y no tenía el libro de registro de los trabajadores encima de la mesa, no tenía las hojas de registro horario, estas cosas y me pone la multa. Bien, lo que son sanciones, vamos a quedar exonerados completo. Lo que es deuda pura administrativa principal, es decir, los 200 euros de los autónomos, no. Insisto, siempre que la deuda completa supere los 20.000. Pero quiero poner ese ejemplo porque muchas de las veces hay unos conceptos, y son muy técnicos, me pides que... Hasta ahora vamos contigo. Que hay crédito privilegiado, crédito ordinario y crédito subordinado. ¿Qué quiere decir esto? El privilegiado, pues que por alguna cuestión normativa, administración pública, salario de trabajadores, cuando sigue la empresa en funcionamiento, las hipotecas, eso va privilegiado. ¿Qué quiere decir? Que se va a pagar sí o sí. Y lo primero, el crédito ordinario es el que vamos a repartir para que todo el mundo cobre, pero todos en su proporción, y el crédito subordinado es el que no vamos a pagar si no hemos pagado todo el crédito ordinario, con lo cual el subordinado siempre se queda fuera. ¿Cuál es el subordinado? Intereses de demora, sanciones, recargos, ¿vale? ¿Cuánto cuesta acogerse a la ley de segunda oportunidad? Como los puñetazos. Como los puñetazos. ¿Por qué? Pues bueno,
es público y notorio, si estamos trabajando a éxito, cuanto mayor sea la losa, mayor va a ser el coste. Claro. Cuanto mayor vayas a gestionar tú o beneficio vayas a obtener, va a ir ahí un poco el coste. Pero luego hay algo que también quiero resaltar y decir a todo el mundo, que es la persona que está en una situación de ley de segunda oportunidad a veces no tiene disponibilidad económica para afrontar esos gastos que, no obstante, se convierten en deudas que no se cancelarían, se irían pagando poco a poco en adelante. Es decir, nosotros llegamos a un acuerdo con el cliente y decimos, mire, usted lo que pasa es que va a tener, entre comillas, un crédito con nosotros de los 5.000 euros, se va a pagar usted 150 euros al mes o 100 euros al mes. Entonces, él va a poder respirar y va a poder asumirlo y eso no es problema. Pero no obstante, en todo caso, tener en cuenta que tenemos el beneficio de asistencia jurídica gratuita y que el mayor problema es que ahora mismo el colegio o los colegios de Asturias, en mi caso, no se han dado cuenta de que para este tema deberíamos de tener un turno especializado. Esto no puede ir al turno normal, con todo el respeto para mis compañeros. ¿Por qué? Bueno, pues porque una persona que lleve 3 o 4 años en el ejercicio de la profesión, pues es posible que esto le supere un poco. También digo que ese que lleva 3 o 4 años en el ejercicio de la carrera, seguro que dispone de tiempo para parar y estudiarlo y aprender para otros casos. Pero creo que sería necesario, pues como sucede en muchos de los turnos, me recuerdo ahora el turno de asistencia penitenciaria, que el colegio lo ha formado, lo ha generado y quieren que los letrados que estemos en ese turno no cobremos. Y como digo, le dije yo al decano, pero perdone, es que ya no es no cobrar, es que el cliente no viene al despacho. Hay que ir a verle al Hotel Las Rejas, que eso tiene un coste. Sí. Sin duda. Bueno, durante el proceso, ¿se paran los embargos? Sí, inmediatamente. La primera orden que hay es paralizar los embargos. Lo que pasa es que con esa paralización de los embargos, de todas las ejecuciones que pueda haber, ¿qué sucede? Que vamos a organizar la deuda ¿para qué? Para que se dé la circunstancia básica, que es la igualdad en la condición de todos los acreedores. Es que hay uno que le pagué ayer y hay otro que le debo de hace 2 meses que no le pago. No, vamos a cobrar todos por igual, en una proporción sobre liquidez que pueda tener o bienes que puedan ejecutar, hacer líquidos y cada uno en proporción a su crédito. De esta manera conseguimos que haya un equilibrio, no que cobre uno solo y no cobre nadie. Claro. Durante el proceso, decíamos que se paran los embargos, pero durante el proceso ¿tiene que estar el cliente de forma presencial? No, al contrario, es lo que comentaba antes. No, bueno, yo, los clientes, muchas veces se lo digo, cuando le digo a la facilita esta de que yo soy un abogado caro pero resultón, se lo digo, lo normal es que nos veamos hoy y no nos volvamos a ver hasta que no se acabe el procedimiento. En un tema de ley de segunda oportunidad, exactamente igual. Claro. Si se tramita todo, es decir, el concurso, imaginémonos una persona que no tiene bienes, tiene deudas, pues es lo que se llama un concurso sin masa. ¿Qué quiere decir? Que como no hay nada que repartir, pues metemos la demanda, el juez analiza las documentaciones, evidentemente no solo lo que nosotros digamos, sino toda la documentación que aportamos de Hacienda, de Seguridad Social y de bancos para ver que no tiene ingresos o que los ingresos están muy reducidos y directamente se abre y se cierra el concurso. Claro. Eso es lo que se llama un concurso express. Se abre y se cierra el concurso y acto seguido lo que tenemos que hacer ahora es solicitar que el juez me exonere de todos los pagos. ¿Por qué? Porque en estos concursos express, si luego no hay la solitud del auto del beneficio de exoneración del pasivo insolvente, nos vamos a encontrar con que seguimos teniendo la deuda exactamente igual que estaba. ¿Vale? Es decir, van combinadas las dos cosas. Antes de la última reforma iban en el mismo procedimiento y ahora son primero un dato y luego el otro.
Para finalizar, Luis, ¿recomendarías entonces utilizar la ley de segunda oportunidad como tabla de salvación, como salida a un callejón que carece de ella? Claro, ¿no? Evidentemente. Esta chica que te comentaba antes de la estafa, bueno, va a ir a una ley de segunda oportunidad sí o sí. Claro. ¿Por qué? Pues porque va a tener la deuda con el banco, va a tener la deuda con los abogados que le vayan a llevar el procedimiento, las costas del banco. Todo eso no lo va a poder asumir y lo que no puede hacer es decir, no puedo abrir un negocio, no puedo hacer nada y si hago algo me van a embargar. Claro, claro. Estoy completamente atada de pies y manos. Claro. Nosotros tenemos ahora recientemente una chica de una peluquería de aquí de Oviedo. Que tiene ese problema, es decir, no puedo poner el negocio, tengo que trabajar para una tercera persona y no puedo poner mi negocio cuando realmente lo que tiene a su lado es un socio inversor, que lo que hace es, le monta todo, le paga un salario, el salario mínimo normalmente, o si le pone por encima del salario mínimo ya sabe ella que de los 2.000 primeros euros, si llega a 2.000, le van a quitar 300 y si no el 30%. Entonces, bueno, cuenta con esa circunstancia. Claro. ¿Hay mucha gente acogida a esta ley de segunda oportunidad a día de hoy? Realmente mucha menos de la que debería. ¿Ah, sí? Claro, porque es la gran desconocida. Claro. La estamos empezando un poco a divulgar los abogados y los técnicos. ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta que gente que poco menos que se quiere tirar por la ventana, pues para y dice, no hombre, no, para, cierra. ¿Tienes? Tú has tenido, antes de la pandemia, una peluquería en tu ciudad natal, se fue al garete porque el propietario llegó y te dijo que no te perdonaba las rentas y que tú tenías que atender, entre comillas, no cerrada, pero con unas restricciones muy grandes, muy severas. Pues se fue al garete. No lo puede soportar. ¿Cuál es la idea? Preparémosla ahora, respira, vuelve a poner, que seguro que vas a tener una peluquería pues con 2 o 3 trabajadores, con un movimiento. ¿Por qué? Porque eres un buen técnico y que ahora mismo no se puede plantear eso, pues porque entonces estás, con todo el respeto, trabajando para Hacienda. Luis, la última, que se aparta del cuestionario, pero me quedé con una frase que me dijiste el otro día, que me dijiste, los españoles somos buenos pagadores. Sí, muy buenos pagadores. Sí, pero ¿por qué? ¿Por el motivo ese del qué dirán? Si te digo la verdad, yo creo que es una cuestión de mentalidad. Sí, no lo tengo muy claro. Nos machaca el que dirán, cuidado, voy a pagar, cuidado que no digan que estoy debiendo. La gente los ciudadanos españoles, que hablo de español porque es lo que más conozco, son buenos pagadores e intentan afrontar todo. ¿Cuál es el problema? Que se van hundiendo, y que no paras y, igual que dije antes, el método de la bola de nieve, para que la bola vaya bajando de nivel, también puede subir, ¿no? El contrario es que generan esa bola de nieve que luego al final, con lo que se denomina técnicamente del método de bola de nieve, lo que hacemos es bajar el volumen que ha ido cogiendo. ¿Por qué? Porque según ha ido avanzando, se ha ido montando la pelota más grande, más grande. Y lo que te decía antes, las propias entidades generan ese problema. Porque si tú dejas al señor con su límite de 600 euros... Ahí está. Ahora, si tú lo que haces es, el día 28 de cada mes, le llamas y le dices, ¿no te vendría bien? Qué bien me viene. ¿Cómo no me va a venir? ¿Cómo no me va a venir? Hombre, imagínate. ¿Pero y esto? No te preocupes, ya lo pagarás. Ahí está. Y ahí caíste. Eso se llama deuda pública española. Sin duda, sin duda. Luis, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Un placer tenerte con nosotros. Esperamos verte pronto. Juan, muchas gracias por portarme a tu programa. Sabes que estoy encantado y que me parece que es muy divulgativo y que, aunque alguien pueda pensar, lo ve mucha más gente de la que pensamos. Esperamos que sí. Esperemos que sí. Te lo digo yo. Pues muchísimas gracias, Luis. Nos vamos ahora a publicidad. En un momento estamos de vuelta y continuamos el espacio esta noche. Hasta ahora mismo.
Bueno, pues arrancamos ya lo que es la mesa de debate, de análisis y de tertulia de esta jornada de miércoles, y lo hacemos con tres temas a priori sobre la mesa y con tres invitados que paso ya a presentarles antes de enumerar los temas. Por este lado, Ignacio Terán, ingeniero, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Vamos por el otro lado de la mesa, Jaime Aza, odontólogo, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Y junto a él, César, gracias por estar con nosotros, y junto a él César González, que es profesor adscrito al sindicato AMPE. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Bueno, pues los tres temas, agradecemos, cómo no, a nuestros invitados que estén con nosotros, y los tres temas que vamos a tratar a priori, porque luego puede que salga incluso hasta alguno más, bueno, pues es temas que a lo largo de la jornada de hoy están siendo noticia. Uno de ellos sorprende a muchísimas personas, y es la inclusión de 44 etarras en las listas electorales del partido Bildu. Bueno, pues 44 etarras, 44 personas que pertenecieron a la banda terrorista ETA, pues formarán parte de las listas electorales de Bildu, ya sea en las listas locales o en las listas autonómicas. Hablaremos también del plan de vivienda. El plan de vivienda hablaremos una vez más de él, porque ya hay bueno, pues, planes sobre la mesa para que esos terrenos del Ministerio de Defensa, terrenos en desuso, bueno, pues, sean construibles con vivienda a priori para alquiler social, y se la pide incluso de asequible. Si es alquiler social, tiene que ser asequible, lógicamente. En Oviedo, en la zona de La Vega, se planea la construcción de 1000 pisos, sin ir más lejos. Y finalizaremos también con un tema que preocupa y ocupa a muchas familias, sobre todo, bueno, pues aquellas que tienen niños en edad escolar, y es el nuevo calendario escolar para el próximo curso, en el cual, bueno, pues los periodos de vacaciones o periodos de descanso, en este caso, varían en aras de conseguir, se afirma, una mayor conciliación de la vida laboral y familiar. Vamos a ver lo que opinan, bueno, pues nuestros invitados acerca de este tema, también basado en la experiencia. Comenzamos, no obstante, por el tema de esos 44 etarras que formarán parte de las listas electorales de Bildu. A priori, bueno, se decía antes que Spain is different. Yo no sé si continúa siendo different o si ya es the same. Yo creo que continúa siendo different, porque no sé en qué país 44 exmiembros de una banda terrorista concurren a las listas electorales. ¿Y con esto está condicionando al testigo? Sí, está condicionando. Vamos a comenzar por Ignacio. Buenas noches, y voy a hacerte una corrección. ¿Me perdonas? Sí, sí, Juan, para eso estamos. Dijiste en la introducción 44, vamos a decir, que van en las listas electorales de Bildu, que pertenecieron a ETA. No pertenecieron, pertenecen a ETA. O sea, ETA es una organización terrorista, ha sido una organización terrorista y siempre será una organización terrorista. No pongamos paños calientes. Son terroristas blanqueados que van en las listas electorales. Y no olvidemos que de los 44 que van en las listas electorales, tanto a ayuntamientos como a la comunidad autónoma, 7 han estado en la cárcel por delitos de sangre. Entonces, vamos a llamar a las cosas por su nombre. Ni filoterroristas, ni no sé... No, son terroristas de la banda terrorista ETA, que se les permite, por las concesiones que ha hecho el Partido Socialista, se les permite ir en las listas. Eso no ocurre nada más que aquí y con las FARC en Colombia. Nada más. Esa es la decencia de este país. Y tenemos que tragar con eso. Yo creo que tragamos porque no tenemos el valor de enfrentarnos a ello. El valor, quiero decir, el valor como sociedad. Tragamos porque nos hemos acomodado a que nos impongan cualquier cosa, y nosotros, aquí paz y buen rollito, todos amigos, la paguita, y se acabó. Y callamos y votamos. Y al político lo único que le interesa es tu voto, el tuyo, el de César, el de Jaime, el de Juan, el mío, para seguir ahí, sentado. Y no le importa las concesiones que tenga que hacer, o a terroristas, o a cualquier otro tipo, vamos a decir, de asociación de índole similar. Estoy acordándome ahora que ha venido el presidente de Colombia, un exterrorista, ¿qué más se puede decir? ¿Vale? Un exterrorista
presidente de un país al cual se le pone la alfombra roja. Eso es una vergüenza. Vamos con Jaime y con César. Jaime, por este lado, como Sí. turno inicial de fijación. Sí, bueno, yo hacía tiempo que decidí no ver nada de la política española porque me enfado muchísimo en cuanto a poco que lo pienses, y de hecho me planteo en las de noviembre y diciembre, estas elecciones generales, no votar para que el sistema no esté legitimado, y si baja la participación sería lo ideal, un 20%, y darles una elección, ¿no? Locales sí, porque son pueblos y tal. Me acuerdo que hace 9 meses en el Congreso la portavoz de Bildu, la de pelo corto, no sé cómo... Amaya, no sé qué. Sí. Dijo que, bueno, que perdón por todo el pasado de ETA, que intentarían de ahí en adelante pues minimizar todos los daños, pero nos encontramos que 9 meses después ponen a asesinos en sus listas electorales, con lo cual lo de minimizar daños no lo veo yo por ningún lado. Y además creo que Zapatero también dijo en una entrevista también, que estaba diciendo claramente que Bildu es ETA, y luego andan llamando fascistas a otras formaciones políticas, cuando son fascistas aquellos que por la violencia y por la sangre quieren imponer sus ideas. Y bueno, poco más te puedo contar. Yo estoy un poco en sintonía, ¿no?, con lo que acaban de decir mis compañeros. Evidentemente, como ciudadano de este país, no me parece lo más adecuado, no me parece una buena noticia, no estoy de acuerdo con que 44 condenados por delitos de ETA y 7 de ellos por asesinato integren una candidatura de un partido político, por mucho que sea un partido legal y que legalmente se puedan presentar a las elecciones, y que haya ahora mismo 4 diputados en el Congreso de los Diputados que sean de esa formación política. Preferiría que esto no fuese así. También hay que tener en cuenta que, uniendo con lo que habías comentado, es cierto que EH Bildu no condenó nunca el terrorismo de forma taxativa, de forma directa. Sí que lamentó el dolor que causó a las víctimas, llegó hasta ahí, pero no condenó nunca taxativamente al terrorismo, y no debemos olvidar que hay, a día de hoy, 379 asesinatos de ETA que están sin esclarecer. Y que posiblemente el entorno del nacionalismo vasco pues podría, si quisiera, ayudar a que se cerrasen estas heridas o ayudar con la justicia, que sería también un paso que podríamos ver en favor de cerrar este drama que hemos vivido todos, que supuso la banda terrorista ETA, que lleva, es cierto, 5 años derrotada, más de 5 años sin actividad, pero bueno, esto está ahí. Una pregunta al hilo de lo que dice César. Te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué crees que el partido, dijiste que el Partido Nacionalista Vasco podía ayudar? No, ellos. ¿Por qué el nacionalismo, el entorno nacionalista. No, pero ¿por qué consideras que el Partido Nacionalista Vasco no ayuda? No quería decir, sino que desde este entorno político, de este partido político que estamos hablando, podría colaborar con la justicia, podría dar un paso en favor de colaborar, de cerrar estas heridas, de que esto se resolviese. Y no lo da. No lo da porque es rehén de la banda terrorista. O sea, el Partido Nacionalista Vasco, el PNV, con todo su parafernalia de su RH y de sus puñetas de Sabino Arzayus, etcétera, etcétera, es un partido que está directamente relacionado con el terrorismo. Han blanqueado ellos en el País Vasco y han blanqueado los partidos nacionales al terrorismo. Los han blanqueado, les han dado carta de libertad. Señor Zapatero es el primer culpable de todo esto, puesto que fue el que dijo que si dejaban de matar, que los integrarían en las instituciones y en la política. Vale, ¿han dejado de matar? ¿Vosotros consideráis que si se volviera a dar una circunstancia como la que hubo en los años 70 y años 80, ¿vosotros creéis que volverían a matar? Sí, claro. Sí, vale. Pues yo también. Yo creo que Luego entonces eso de que ha desaparecido... La cabra tira al monte, ¿no? Vamos. Y yo tengo una relación muy directa con el terrorismo personal. Por lo tanto, no hablo por boca de otro. Hablo en primera persona. En primera persona. Yo estuve en un atentado terrorista en Pamplona. ¿Sí? Yo estaba en un hotel, durmiendo en la habitación, ¿vale? Y pusieron una bomba
en un concesionario de Renault, de aquella era muy habitual también atacar posiciones francesas, pues una bomba, bueno, me voló la ventana de la habitación. A mí no me pasó nada. No me pasó nada porque soy un tío que tiene muchísima suerte. Pero yo estaba allí. Dices, pero esta gente han perdido el norte. No, no han perdido el norte. Eso es lo que buscan conseguir usando el terror y matando a la gente. Doblegar a la sociedad y cambiarle, imponer su pensamiento único. Y hagamos lo que hagamos, seguirán estando ahí. Y cada día más, ¿eh? Cada día más. Cuanto más alimentas a la bestia, más poder tiene. Y luego ves que gente del equipo de gobierno de Podemos para cualquier cosa, ¿no? Montero decía que respetaba la forma de elegir candidatos dentro del partido, hasta en los límites del derecho civil. Yo si quiero concursar a una posición de dentista de la sanidad, me miro los antecedentes penales y si no, no puedo optar a esa plaza. Esta gente sí puede optar a esa plaza de poético con antecedentes penales. Vale, estamos en desigualdad. Y yo estaba aquí y tú estás aquí abajo. Y les vamos a dar pisos, ¿eh? Ojo, que ya hay una propuesta para a los terroristas que salen de la cárcel, a los terroristas que salen de ETA de la cárcel, se les van a dar pisos de alquileres sociales. Aparte de que tienen derecho a paro y a todos los homenajes que les hacen en sus pueblos encubiertamente, porque parece ser que está prohibido hacer homenajes a los terroristas, pero se les siguen haciendo. Bueno, pues estos señores van a tener un piso social, lo mismo que usted y usted y usted, si tuvieran unos ingresos que no llegaran a lo mínimo para subsistencia. Pues estos señores, aparte de vivir a cuerpo de rey en la cárcel, porque han vivido a cuerpo de rey en la cárcel, les vamos a seguir manteniendo fuera. Es indecente todo este país, indecente. Quienes apoyan la tesis de que se presenten partidos, como bien decías, como Podemos, dicen que ha llegado el momento de pasar página, en ese periodo de la historia y que hay que dejar ya enterrado el fantasma de ETA. ¿Consideran que es así? Bueno, por seguir con argumentos políticos un poco, bueno, no repetirme lo que están diciendo mis compañeros, esta coalición Abertzale posibilita actualmente en Navarra que esté el gobierno socialista gobernando, a pesar de que los resultados electorales no indicaban que fuera el partido más votado, con lo cual al final esto no deja de ser un juego también de intereses políticos y electorales y de situarse unos determinados partidos apoyando a otros. Vamos a ver qué es lo que pasa en los comicios que tenemos próximamente, vamos a ver cómo quedan, qué nivel de apoyos quedan y ya no me acuerdo muy bien qué pregunta me hacía. Sí, te decía, ¿consideran algunos partidos, algunas formaciones políticas, que ha llegado el momento de pasar página, de olvidar lo ocurrido con ETA? Por los argumentos que estamos viendo aquí, y una persona de esta mesa de debate los ha vivido en primera persona, yo creo que sería esta la persona más indicada para hablar de olvidar, ¿no? Correcto. Yo no lo olvido. Realmente, o sea, es ilógico. Ni lo voy a olvidar, ni voy a pasar página. Así de claro. Era bueno un documental. Lo puedo decir más alto, pero no más claro. Ni lo voy a olvidar, ni voy a pasar página. O sea, para mí, eso de olvidar y pasar página, sí, cuando los atentados que faltan por esclarecer, con todos los muertos, los responsables estén todos juzgados, condenados. Todos, del primero al último. Entonces paso página. No voy a olvidar. Puedo pasar página, pero no voy a olvidar. Yo cuando leo un libro, no me olvido de lo que leí en el prólogo. Sigo leyendo el libro. Paso las páginas, pero sigo sabiendo lo que ponía el prólogo y el primer capítulo. Por lo tanto, si ese es el pensamiento mío, probablemente es que estoy equivocado, porque soy una persona rara, muy rara. Pero como he dicho muchas veces, no soy del todo inútil, sirvo de mal ejemplo. ¿Vale? Y ese es mi problema, que sigo, paso página, cuando ellos han pagado la culpa que tienen. Mientras tanto, nada. La culpa cometida. Jaime, me decías. Se me fue. pero el sector de este lado está espeso. ¿No recuerda las preguntas? No. A ver, yo entiendo que un ser humano en su vida... Me hablabas de un vídeo. De un vídeo. Ojalá hiciese Jordi Évole Tierra llamando a Jaime. Documental preguntando a las víctimas si han pasado página o no.
¿A que de eso no va a hacer un documental Jordi Évole? No, creo que no. Lo que iba a decir yo ahora es que, bueno, a lo largo de la vida de un individuo, obviamente hacemos cosas malas, buenas, alguien puede ir a la cárcel, restaurarse, reformarse y ser una persona distinta. Pero en este caso, con este tipo de delitos, yo creo que hay que tener una línea roja, claramente. Luego sí que es verdad que llaman fascistas, que no saben lo que es el fascismo, a otras formaciones que no tienen ningún tipo de antecedente criminal, pero ellos en sus filas sí. Y luego las herramientas que tiene de comunicación la izquierda para blanquear son acojonantes. Pero en este caso veo en tertulias así grandes como gente de la izquierda, muy de izquierda, se echan las manos a la cabeza ya a ese tipo de temas. Porque hay cosas que no se pueden ya ni justificar. Quiero preguntar a César una cuestión, apelando a su condición de docente. Actualmente, los jóvenes, los chavales de 15 años en adelante, ¿qué estudian acerca de ETA? Si es que estudian algo, pregunto. No entraría dentro de la materia mía, de disciplina, entraría dentro de otras materias. La verdad es que tienen una idea bastante distorsionada de la realidad. Los jóvenes de hoy en día, sea de ETA, sea del franquismo, sea de la guerra civil. Y no sé, vamos, no te puedo responder claramente a la pregunta porque yo me dedico a otra área de enseñanza, pero en general el nivel que tienen es bastante bajo en todo, en todos estos temas. Y bastante desinterés, por decir las cosas así un poco, sin ahondar mucho en el tema, ¿no? Pues tienen bastante desinterés en toda la actualidad, en todo el tema político. Están bastante desvinculados, salvo excepciones, en todo lo que representa la actividad política, la actividad pública, etc. Claro. Entonces, voy a ir un paso más allá. Esta gente, aquí los tenemos, que se presentan a las elecciones, van en las listas. Bien, una vez que se presentan en las listas, la pelota entonces pasa al campo del votante. Quiero decir, si una persona se presenta en las listas y nadie le vota, no entra en las instituciones y queda deslegitimado para ejercer ningún cargo. Pero si le votan, entiendo que quien le vota está de acuerdo con lo que hicieron. Es decir, ahora mismo la pelota está en el campo del votante. Hasta ahora la pelota la tenía el partido, que lo nombraba. Porque vota al número 1, al resto ni los conocen de la lista, y meten ahí a coladero unos cuantos. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Bueno, al posibilitar que entren... Esto voy a establecer un paralelismo que quizás mío, no es paralelismo, sí es paralelismo. El gobierno de Alemania nazi fue elegido democráticamente. Esta gente va a ser elegida democráticamente. Quien vota a estos se le puede aplicar lo de tanta culpa tiene el que mata como el que le tiene por la pata. Te voy a hacer una pregunta. Es que no se parece que en lugar de ser yo un contertulio soy un preguntón. No, adelante. Podemos cambiarnos de lado. Voy a hacer que sea una relación biunívoca, ¿vale? No, que sea un monólogo. A ver, pregunto. Si fueras joven en el País Vasco, tuvieras ahora la educación que dice César, has estado estudiando, tienes 25 años, 23 años, 20 años, 18 años y vas a votar, ¿qué educación has recibido en las escuelas, vamos a decir, en los colegios, en los institutos del País Vasco? ¿Qué educación te han impuesto? ¿Vale? Y conforme a esa educación, piensa que vas a votar. Voy a contestarte con una frase que creo que César me va a entender perfectamente. A mí la educación me la pone en casa. A mí la educación me la pone en casa. Quiero decir, si mañana el gobierno de turno, sea del signo que sea, implanta unos estudios de tal cosa, yo tengo que estudiar eso para superar un examen, aprobar el examen y que me den un graduado o lo que sea. Exacto. Pero yo puedo estar en completo desacuerdo con lo que estoy estudiando. Cuidado, pero eso que dices con lo que estoy estudiando, porque la educación me la tienen que poner en casa. Y si en casa me dicen, mira, esta gente que estás estudiando y no sé qué, que te dicen que bueno, que en verdad fue algo que pasó, pero que no pasó, esta gente mataba a personas. Yo el examen tendré que poner lo que pregunta el libro, ¿vale? O sea, responder lo que pregunta el libro. El problema es que el mensaje que se da a la sociedad es que sí, hubo asesinatos, murieron personas, pero fue por la liberación del País Vasco, fue por la liberación del pueblo vasco, fue porque también
el pueblo español, a través de sus fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, trataba de intimidar al pueblo vasco, fue en favor de nuestras costumbres. A ver, ellos el mensaje lo tergiversan, y eso hace que haya un apoyo social. Sí. Ellos, en el momento en que consiguen entrar y ser electores, elegibles, es decir, tener categoría, carta blanca para poder presentarse a las elecciones, saben que van a tener un apoyo de un porcentaje del pueblo vasco, de la sociedad vasca, que les va a votar, porque a través de la extorsión y a través de las diferentes formas de proceder, ellos consiguen ventajas, pues consiguen determinados, a lo mejor, puestos de trabajo, determinadas situaciones, o sea, posibilidades, poder en la sociedad vasca, y esa gente va a apoyar a ese grupo político. Juan, hice un comentario al respecto en lo que es la educación, que la educación la das en casa. Y ahora te vuelvo a preguntar, ¿cuántas horas convives con tus hijos al día? Pocas y luego hablaremos en el tema del... Va con la siguiente, con el tema del calendario escolar. ¿Cuántas horas? ¿Una? ¿Dos? No, más, pero pocas. ¿Cuántas horas conviven tus hijos con otros compañeros y sus profesores? Muchas más que conmigo. Como 10-1 o 8-1. Vale. Las probabilidades de que tú tengas éxito son de 1 contra 8. No estoy de acuerdo. A mí está demostrado, porque está demostrado científicamente. Dame el poder de controlar la educación y en 20 años, te cambio la forma de pensar de un pueblo entero. Y tienes ejemplos, muchos ejemplos, en países que decías, es inconcebible. O sea, hoy miras Venezuela y miras Venezuela hace 25 años. Y dices, pero ¿cómo es posible que Venezuela haya llegado aquí? Yo, como sabes, una vez he trabajado en casi todos los países del entorno sudamericano y algunos de África. O sea, tú cambias la mentalidad de un pueblo manejando la educación. Nada más. Tú a un niño, y lo has dicho tú, a un niño le dices, estos mataron, son asesinos, y el niño toma en su conciencia, sobre todo en la parte del subconsciente y en el espíritu, se arraiga el pensamiento de que los terroristas son malos, ¿vale? Exactamente lo mismo que tú haces, lo van a hacer en el sentido contrario. Y como decía César, justificando que el fin pues era necesario para conseguir la liberación del pueblo vasco. Y poniendo al mismo nivel la opresión, claro, ¿dónde pones la balanza? La víctima y el verdugo, ¿no? Claro, el lenguaje. Y detrás está la Iglesia, que nunca lo olvidemos, que tiene su parte ha sido también. uno de los, vamos a decir, de los pilares que sostuvieron a la banda terrorista durante sus inicios y durante toda su vida. No lo olvidemos, ¿eh? Y no quiero hablar de algún obispo, porque después igual me condeno. Bueno, pero sin ir más lejos, y en Asturias mismamente, pues sean temas totalmente distintos. Yo entré en un colegio público y vi un montón de carteles sobre famosos republicanos y gente de primera línea republicana, pero alzándolo. O sea, como que hay algún docente que se extralimita un poquitín en sus funciones de educación. He trabajado en el País Vasco, a Echevarri, Zumárraga, Amorebieta, Beasain, Durango. O sea, que también conozco cuál es lo que se vive allí dentro cuando estás viviendo allí dentro. O sea, la presión en los años 80 era de tal envergadura, 80 y 90, que la gente tenía miedo de mirar a otro, por si acaso. Entonces, eso nosotros desde fuera del País Vasco no lo percibíamos, pero allí dentro la presión existía ahí. Y no te quiero contar en colegios, institutos, universidades. O sea, tú mete una olla a presión, todo eso, y al final los garbanzos, que son los estudiantes, terminan saliendo cocidos. No salen fritos, salen cocidos, porque es lo que hace la olla a presión. Sí. Pero vuelvo a lo mismo. Si en mi papeleta figura en el puesto 3 o en el 27 una persona que fue asesina y yo introduzco esa papeleta en la urna, yo estoy dando mi apoyo a un asesino. Empiezo a ser tan culpable como ese asesino. Si eres objetivo,
y tienes una mira de pensamiento suficientemente amplia, y como dijo César antes, ahora no aprenden ciertas cosas porque no interesan que las aprendan y que las estudien, entonces si yo te pongo las orejeras y en vez de así te las pongo así, vas a ver lo que yo quiero que veas exclusivamente. Y como los chavales, los jóvenes hoy en día, y tú eres joven, los chavales hoy en día, tú eres, sí, eres joven, yo soy una persona muy mayor. Entonces, la gente joven hoy en día no tienen interés por saber qué es lo que pasó. Les importa poco, les importa mucho más los 400 euros para el bono de cultura o que me van a dar el bono rail gratis para andar por ahí de farra. Sí. Pero compromiso, ninguno. Poco. Ese es el problema. Poco. Bueno, vamos a hablar del tema de la vivienda. Esto de Bildu y sus integrantes en las listas, lo tienen ahí en los diarios y en los telediarios. Vamos a hablar del tema de la vivienda. Bueno, pues después de prometer las viviendas del Sareb, después de prometer la construcción de vivienda social, el penúltimo capítulo lo hemos vivido con la construcción de viviendas en terrenos pertenecientes al Ministerio de Defensa que no esté usando Defensa. Bueno, pues parece que el Banco de España duda de la eficacia de las recetas del Gobierno para facilitar el acceso a la vivienda, cuestiona la utilización de los fondos ICOs, y el Banco de España ha dicho hoy muchas cosas tremendamente interesantes. Utilizando los terrenos de Defensa, precisamente en Oviedo, se anuncia la construcción de 1000 pisos en alquileres asequibles, en alquileres sociales. Bueno, parece que la vivienda es el primer caballo de batalla de esta precampaña o inicio de campaña electoral. Comenzaba antes por Ignacio, comienzo ahora por Jaime. A ver, esta ley de vivienda fue muy criticada porque se centra mucho en esas grandes ciudades donde el alquiler son 1000 euros como mínimo, como Madrid, Barcelona y tal. Eso en Asturias, pues bueno, por ejemplo, en ciudad como Oviedo, hay más variedad según barrios de precios. Si quiero vivir en la Calle Uría, pues pagaré 1.200 euros de alquiler, y si me voy más bien a Los Prados o por ahí, pues pagaré 420, 500 o 600 según piso, según zona, según metros y tal, ¿no? Entonces, lo que pasa que el tema de la vivienda va según oferta y demanda. Entonces, ¿qué pasa en Barcelona y tal? Que son zonas de alta tensión. Sí. La única forma a largo plazo de que bajen los precios es añadiendo pisos que compitan con los que hay. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que hace esta ley en esas zonas es topar los precios. Si me topas los precios y me dejas seguir subiendo, yo a lo mejor decido quitarlos del alquiler y venderlo, porque venderlo lo voy a vender por el precio que me dé la gana. Con lo cual, va a haber menos pisos y se va a encarecer. O sea, vas a perjudicar a esa gente que no tiene acceso a la vivienda de recursos bajos. Ojito que en Cataluña se plantea ya la expropiación de la vivienda. Cuidado. Pues eso es un ataque a la propiedad privada, bueno, desde siempre, ¿no? Y también van a producir que grandes holders que tienen pisos, pues salgan de España, vendan los pisos y se vayan. Entonces, todo lo que sea promover nuevos pisos, añadir pisos, va a ayudar a abaratar esas zonas. Sí, correcto. Eso para empezar. Correcto. Vale. Más o menos diste un buen radiografía del mercado de la vivienda. A ver, el problema es complejo. Faltan viviendas en España, esto desde siempre, ¿no? La oferta de viviendas es muy escasa y además la proporción de vivienda pública es clarísimamente insuficiente respecto a otros países de nuestro entorno. Y además tenemos que tener en cuenta que hay un factor cultural en nuestro país, y es que la gente siempre vio la vivienda como un bien de inversión. Entonces, completamente de acuerdo. La gente lo que hizo fue comprar vivienda para obtener rentabilidad. Y hay mucha vivienda en propiedad y poco parque de vivienda pública, ¿no? Eso también no favoreció nunca el tema de la vivienda. Ahora mismo las medidas que propone el Gobierno, una línea de avales para, a través de Instituto de Crédito Oficial para cubrir el 20% de la hipoteca, son medidas electoralistas. Estamos en campaña, estamos a escasas fechas de ir a votar y una parte del Gobierno, que es el Partido Socialista, se ha dado cuenta de que la población joven se está escurriendo, ¿no? del voto socialista. Entonces, quiere, con estas medidas de corte electoralista, la del tema de
de las subvenciones a los viajes en Interrail, en Europa y demás, quiere atraer a los jóvenes al voto socialista. Y digo una parte del gobierno porque las críticas vienen desde la otra parte. Sí. Podemos dice que eso que no puede ser, porque esto que va a impulsar la burbuja inmobiliaria. Lo que quieren es crear una agencia inmobiliaria pública y quieren topar el alquiler y quieren impedir que la gente que es propietario de varias viviendas, penalizarlos con un IBI mucho más alto. En fin, aplicar políticas intervencionistas que son un auténtico disparate, que no van a beneficiar para nada al tema de la vivienda, porque el propietario de la vivienda, el inversor, lo que quiere es tener seguridad jurídica, es saber que va a poder rescindir el contrato, que va a poder subir la renta, todo tipo de políticas, de medidas políticas que vayan a intervenir en el mercado, lo que van a traer como consecuencia es que se reduzca la oferta de vivienda en alquiler y, por tanto, que suban los precios y que sean especialmente las clases menos pudientes las que tengan aún más dificultad de acceder a la vivienda, mientras que las clases con un nivel adquisitivo más alto posiblemente vayan a tener más parque de vivienda para poder acceder. La ley catalana de la vivienda, que está actualmente en vigor, ha traído consigo, o sea, no tenemos que ir tenemos aquí el ejemplo claro, ha traído consigo estos efectos que estoy diciendo: reducción de la oferta y aumento del precio del alquiler, es decir, lo contrario de lo que se pretende. A lo que se pretendía. Y aumento de ocupas también. Y aumento de ocupas, por otra parte. Ignacio. A ver, el gobierno, como está claro que, como dice César y como dice Jaime, está en posición electoral. Necesito votos. Lo que nos dice Tezanos es una mentira, o sea, saben que van a perder las elecciones, no le queda más remedio que comprar votos, pero compran votos con tu dinero, contra el tuyo y con el mío. No lo compra con el suyo. O sea, la señorita Yolanda Díaz y el señor Pedro Sánchez, la Montero y compañía, no compran los votos con su dinero. Su dinero lo siguen teniendo guardado aquí. Ellos lo compran con nuestro dinero. Entonces yo te voy a dar, mira, de los créditos ICO voy a dar 20.000 euros de crédito para comprar una vivienda avalados por el Estado. A ti, que quieres comprar un piso, a ti o a mí. Vale, entre 20 y 50.000, cuidado. ¿Qué va a pasar si no puedo pagar? Pues muy fácil. El Estado es el que es propietario, es el garante con el aval de esa vivienda. Si no la puedes pagar, se la queda el Estado. Se la queda con una deuda, la que sea, que será la deuda del piso más la deuda del crédito, y ocurrirá lo que ocurrió en el año 2008, me parece, 2007, por ahí, 2008, en el cual hubo una hecatombe a nivel inmobiliario y empezaron a tener que venderse viviendas por debajo del precio en el cual se habían comprado o hipotecado. Con lo cual, desastre total. Todo intervencionismo que hace un político, todo lo que intervienen lo destrozan. ¿Por qué? Porque como son absolutamente inútiles, incapaces y mal preparados, y solo miran su propio bolsillo, entonces hacen cualquier cosa con tal de seguir ahí, cobrando y viviendo. Las viviendas, bueno, pues hacen falta, según su historia, son 2.500 millones que van a destinar. 2.500 millones que pagaremos entre todos, porque si a este señor le dejan dinero, pues alguien lo tiene que poner. O sea, eso de que el dinero no es de nadie, eso es mentira. El dinero es de todos nosotros. Y no conozco ni un solo político, ni uno, y digo ni uno, que produzca un solo euro para subir el PIB de este país. Ni uno. Y hay centenares de miles en España. Ni uno produce un euro para el PIB. Todo es un gasto. Y como son absolutamente indecentes, porque lo único que les preocupa es su asiento y tu voto, entonces harán cualquier cosa con tal de seguir en su asiento y viviendo cuerpo de rey. Ellos es una casta especial, ellos, digo, los políticos, y digo, desde los de aquí, a los autonómicos, a los municipales, a los nacionales, a todos viven a cuerpo de rey. ¿Conocéis alguno que sea pobre? ¿Conocéis algún político pobre? Yo no conozco ninguno. Sí, y luego quería añadir, ¿no?, que si antes filtraban por nivel de ingresos, ahora van a filtrar, ya que el precio no lo puedo subir, por vía solvencia, pidiendo aval, endureciendo y tal, eso añadiendo ahí. Y luego hay otro punto de la ley muy interesante,
que es que tú solamente vas a poder subir el precio del alquiler respecto al año anterior un 1%, que te lo marca el INE. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo una inflación de un 3%, a 20 años me han comido el 2% por año, o sea, un 20% en 20 años. Entonces vas a retirar el piso de la oferta porque no te va a interesar. O vas a hacer la trampa. No, yo te voy a subir un 2% oficialmente, pero a mí me tienes que pagar en un sobre la diferencia, porque claro, yo no voy a perder el IPC. Con lo cual, vamos a otro escenario, que es el de la economía sumergida, el de actividad económica que no se declara y todos sabemos, o sea, sería un auténtico disparate y un desastre. Por cierto, alguna matización que te quería hacer, cuando hablabas que ciertamente el problema es más grave en grandes ciudades, pero el problema de la escasez de la vivienda y del incremento de precios y de la imposibilidad de pagar el alquiler se está extendiendo como una mancha de aceite. En Baleares los empleados públicos no pueden pagar, por ejemplo, el piso, se necesita funcionarios, se necesitan empleados públicos, duermen en coches porque no pueden pagar el alquiler, en zonas turísticas están muy tensionadas, y todo esto va extendiéndose, este problema va extendiéndose. Tú vas de médico a Ibiza y es una condena, porque no se puede pagar nada ni vivir aquí. No, de hecho, no hay policía, no tiene servicios públicos. Esto es un problema muy grave, un problema, digo, estructural de la economía española muy grave, y aquí en Asturias las cosas no van tampoco muy bien. Recordemos que las ayudas del alquiler del 2021 están sin pagar. El Gobierno de Asturias no ha pagado, la Consejería de Bienestar Social, las ayudas de 2021. Estamos en 2023. No hablo de las de 2022. Hablamos de las ayudas del alquiler de las personas, las familias más vulnerables del 2021. Y la política de ejecución del presupuesto asturiano en cuanto a promoción pública, por mis datos, fueron 4 millones este último año frente a 30 millones de euros en Asturias en el 2009. O sea que ahí lo dejo. No hay dinero, César, pero para tonterías lo que quieras. O sea, aquí en Asturias, aquí no hay dinero para eso, pero para tonterías lo que quieras. Y te pongo un ejemplo. Conozco una calle en Oviedo que le ha cambiado la placa 5 veces. ¿Vale? Y vive mi hija en esa calle. 5 veces le han cambiado la placa. Cada vez le ponen un nombre. Y vuelven a cometer el mismo error. Pero ¿cómo sois tan estúpidos que no sois capaces de poner el nombre bien de una calle? Le cambiéis un nombre, luego le ponéis otra, esa resulta que la recurren, entonces le tenemos que poner otro diferente, no, ese también lo recurren, le ponen otro. O sea, es ilógico lo que pasa en este país. Eso no pasa en ningún país civilizado del de Europa. Se ríen de nosotros. En Europa se ríen de nosotros. Sois tontos. Pero tontos del todo, y seguís votando a esta luego, gente, por ejemplo, 40 años aquí. En zonas como la que vivo yo, en Pola de Elena o en Mieres, no hay ningún piso en alquiler, son todos para venta. Tan de izquierdas que son y tan que les gusta tal, pero otros no lo son. Tendrán miedo a la seguridad jurídica que propone el alquiler, que es que te lo ocupen, que no te paguen. Entonces, claro, hace que haya menos pisos. Si tú tienes a la gente insegura, no vayas a alquilar un piso. Mira, perdona, Juan, un ejemplo sobre lo que dijo antes César, sobre cómo se va a tener que compensar ese tope que se va a poner. Te lo digo yo cómo se compensa. Se está inventado. Yo cuando fui a vivir en el año 87 para Madrid, yo viví 24 años en Madrid, vivía en Majadahonda. En el año 87 fui a vivir a Madrid y alquilé un chalecito pequeño, allí en Majadahonda. El propietario me alquiló el chalet por una cantidad y me hizo entregarle 12 talones, cada uno con una fecha de vencimiento, el día del alquiler, uno por cada mes. Y él se comprometía de palabra a no hacerlos efectivos, porque podía haber llevado los 12 al banco y hacerlos efectivos. No había dinero, pero bueno, hubiera sido un problema. Pero se comprometió conmigo a que me alquilaba si yo le daba los 12 talones y él se comprometía a no hacerlos efectivos. Todos los meses llevaba al banco un talón y lo cobraba en ventanilla. Así funciona, señores, que está todo inventado. Que intervenir un sector pero el banco consta de la población. No, los dinero ahora no sería efectivo porque costaría. Ahora va a ser un sobre. O sea, yo tengo un piso que costó 100.000, que pero ahora te lo tengo controlado. No te lo alquilo, lo tengo cerrado. Ya está. Claro. No tengo pisos, o sea que me da igual. El único punto bueno de la ley esta que han hecho es que cada comunidad autónoma va a decidir si aplicarla o no. Es decir, que las comunidades autónomas que están gobernadas por el PP no se van a aplicar. No se aplicarían.
Bueno, el tercer tema que tenemos sobre la mesa tiene que ver con la educación, porque en aras se afirma de lograr una mayor conciliación de la vida laboral y familiar, de la que antes hablábamos, de la que antes citaba Ignacio. Se cambia el calendario escolar y de esto voy a comenzar por César, porque como parte entendida en la materia, pues podrá ilustrarnos muchísimo mejor que yo. Se cambia el calendario escolar y se cambian los periodos de descanso y vacaciones, tengo entendido, ¿no? Bueno, ¿qué valoración? Primero, ¿cómo queda el calendario escolar y qué valoración haces de la misma? El calendario escolar cambia todos los años. Y es una decisión que... Esto es un ciclo, cada año nosotros los profesores trabajamos no de enero a diciembre, nuestra cabeza trabaja de septiembre a junio, que se terminan las clases normalmente, ¿no? Que julio y agosto son los meses de vacaciones. Ese es nuestro ciclo vital. Y claro, la consejería, cada consejería de educación, porque educación es una competencia autonómica, determina cuál es el calendario de aplicación en su territorio. Para eso, bueno, hoy se publicó en el BOPA el calendario oficial que decidió la consejería. La consejería tiene la obligación de escuchar y de convocar en una mesa de negociación a todos los representantes de la educación de Asturias, en este caso, ¿no? A sindicatos de profesores, a representantes de la escuela privada y concertada, a las asociaciones de padres de alumnos, y bueno, entre todos estos y los sindicatos de profesores, que tampoco tenemos una postura unánime, pues se plantean una serie de calendarios escolares, atendiendo y respetando también las vacaciones, o sea, digo decir, las festividades locales y regionales que haya en el periodo que se analiza, ¿no? En definitiva, el calendario que salió hoy, pero que la reunión ya la tuvimos el 27 de abril, establece una serie desde nuestro punto de vista como sindicato mayoritario, que SAMPE a nosotros nos satisface bastante. Porque, ¿pero cómo queda? Porque, claro, aquí tenemos que atender en el calendario a lo que sea pedagógicamente más adecuado para los alumnos, no a los intereses de las familias ni de los padres. La educación tiene que atender a que el calendario se distribuya equitativamente los días lectivos entre cada uno de los 3 trimestres que dura el curso y que haya periodos de descanso de forma también proporcional, que no haya demasiado descanso en unos determinados momentos y que los alumnos lleguen a final de curso asfixiados de exámenes, agotados, con mucho menos aprovechamiento. Y para ello se ha establecido un calendario que hace que todos empecemos este curso escolar 23-24 el mismo día. Las clases empiezan el día 11 de septiembre para todos y terminan el 21 de junio. Hay 175 días lectivos porque hay 2 días que corresponden a los ayuntamientos y a los consejos escolares, es decir, el calendario que estableció el Principado establece 177 días, pero hay 2 días de ayuntamientos y tal, y hay periodos ¿Cuándo de están descanso. Las vacaciones? ¿Cuándo son las vacaciones? Vale. Hay 2 grandes periodos de descanso intermedios del periodo que sería Navidad, Semana Santa, que son del 1 al 5 de noviembre, porque el 1 de noviembre es festivo, que es un miércoles, de miércoles a domingo, y del 1 al 5 de mayo, miércoles a domingo. Y luego hay 12 y 13 de febrero, que es lunes y martes, que coincide con Carnaval, y 7 de diciembre, porque el 6 y el 8 de diciembre son festivos. En cambio, no hay el puente del Día del Pilar, del 12 de octubre, que es un jueves, y el 13 de octubre es un día lectivo porque... ya sí, perfecto, ¿eh? Ya me fastidia. Bueno, importante que os quería comentar. Se mantienen, entiendo, las vacaciones de Navidad y de Semana Santa. Sí, correcto. Sí, las vacaciones de Navidad son del 23 de diciembre al 7 de enero. Bien. ¿Y por qué es bueno este calendario escolar? Porque distribuye de forma equitativa, y lo tenía por aquí, los días lectivos de cada uno de los trimestres. Hay 68 días lectivos en el primer trimestre, hay 53 en el segundo y hay 56 en el tercero. O sea, hay una distribución equitativa del número de días lectivos. Y, por ejemplo, por comentarte una cosa, yo recuerdo, fíjate cómo cambió todo esto, que cuando yo estudiaba, aquí hace unos años, pero tampoco hace tantos años, cuando yo estudiaba en el instituto, incluso en la universidad, las clases no empezaban hasta bien empezado el mes de octubre. Con lo cual, el verano se alargaba muchísimo y al final esto lo que hacía era que estuvieran mucho más condensadas las clases y que la gente llegara a final de curso extenuada.
Ahora las clases empiezan de una manera mucho más racional, el 11 de septiembre, para todos. Empezaban antes para los colegios, pero para los institutos y, por supuesto, para la universidad no empezaban hasta octubre, lo cual era una barbaridad, porque tenías un verano, julio, agosto, septiembre, más de 3 meses de descanso. Ahora yo creo que está mucho más equilibrado. Y esto, dices, potencia el aprendizaje, no sé si el rendimiento de los escolares. Bueno, yo pienso que los modelos educativos tienden a que el reparto de carga lectiva sea más equilibrada entre trimestres y que haya periodos de descanso. En Francia, el modelo francés, que es de otro tipo, bueno, que tiene menos vacaciones estivales porque terminan el curso a principios de julio y empiezan a finalísimos de agosto las clases, ellos les permiten tener más tiempo de descanso, 15 días de descanso, incluso cada 2 meses o 2 meses y medio de clases. Aquí este modelo se va acercando a ese, ¿no? No puede ser ese, yo creo, en España por cuestiones meramente climáticas. Aquí en julio no se puede dar clase y hasta antes del 11 de septiembre tampoco se pueden volver a las aulas porque hace muchísimo calor. Aquí en Algeciras no, a lo mejor aquí. Bueno, aquí en España, quiero decir, a lo exacto, mejor aquí, en el sur de España y pero bueno, con las competencias transferidas, cada comunidad hace de su capa un sayo. Ignacio decía que no. No estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con César en parte de lo que ha dicho. Le voy a hacer una pregunta a César. Si un día cojo vacaciones... Lo siento, pero soy preguntón. Tengo aquí. César, cuando tú estudiabas, tenías clase los viernes incluso por la tarde. Cuando eras un niño. Yo nací en el 56, o sea que ya no me importa decir la edad que tengo, porque por desgracia algunos amigos han quedado por el camino y han ido a sus funerales. Entonces, cuando tú estudiabas, tenías clase hasta los viernes por la tarde. ¿Vale? La pregunta, ¿tú crees que el conocimiento que tú absorbiste o te enseñaron cuando estabas estudiando, bien sea un colegio público, uno privado, un instituto, lo que fuera, ¿tú crees que el conocimiento que tenías y que absorbiste en aquella época es superior al que ahora o es inferior al que ahora se da a los alumnos? Bueno, eso no tiene que ver con el calendario escolar ni con la distribución de... Eso daría para otro debate, porque yo me eduqué con otra ley educativa. Entonces, ¿por qué consideras, y ahora viene la segunda parte de la pregunta, la primera es la parte de la trampa, claro, la segunda es la parte de la pregunta, vamos a decir, con retórica o con respuesta condicionada? ¿Vale? ¿De acuerdo? No tiene nada que ver con el calendario escolar. Entonces, ¿por qué dividimos el calendario escolar en 3 grupos para que haya unos descansos intermedios? ¿Qué es necesario porque no tienen descanso cuando tú no lo tenías cuando estudiabas? Porque ahora necesitan descanso. Bueno, la educación, claro, no tiene nada que ver con hace una serie de años y ahora, ¿no? El sistema educativo ha cambiado muchísimo, ahora, bueno, pues hay alumnados con necesidades educativas, también el tipo de alumnado ha cambiado muchísimo, las familias no son las mismas, el tema de los valores de la educación en casa tampoco es para nada, no tienen nada que ver y posiblemente, claro, era una sociedad distinta, había otro nivel de exigencia mucho mayor que el que hay ahora, pero también es verdad que ahora hay más inversión en educación y que ahora las posibilidades de que la escuela pública ayude a la gente a salir adelante, hay más medidas, más apoyos para la gente que no logra llegar, ¿no? O que tiene más dificultades por lo que sea. Esto ya te digo que es otro debate, ¿eh? Otro debate. No quiero tampoco enrollarme mucho aquí, pero lo que sí puedo comentar, que quiero centrar el tema en el calendario escolar aprobado, es que siempre hay polémica en este tema, pero no por tema escolar, sino por tema de conciliación. De conciliación familiar. Por tema de que las familias, ¿qué van a hacer con los alumnos? Ese es un tema que no compete ni al profesorado, ni a los colegios, ni a los institutos, ni a los centros educativos. Es un tema que trasciende, porque los centros educativos están para educar, para enseñar. Lo que tienen que haber es medidas que faciliten la conciliación, medidas de corte laboral. En las empresas tiene que haber medidas que faciliten la conciliación, que permitan a las familias disponer de días libres, a los trabajadores con hijos en edad escolar más flexibilidad para disponer de días libres, que los ayuntamientos establezcan políticas de apertura de centros y de actividades
en esas fechas en las Correcto. que no hay actividad lectiva para poder, aquellas familias que no tengan con quién dejar sus hijos, poder seguir trabajando. Hasta ahí hasta el punto, un momentín. Hasta ahí hasta el punto de la conciliación, yo creo que te compraba el 95%. Pero en el tema de la conciliación, yo quisiera que me explicara por qué no tenéis clase en julio. Bueno, nosotros todos los españoles tienen un mes de vacaciones. Esto es la eterna, la eterna cuestión del profesorado que tiene muchas vacaciones. Yo este debate lo tengo en casa y la respuesta que se me dio, mi hermano es compañero tuyo, la respuesta que se me dio es haberte hecho profesor. Bueno, vamos a ver, vamos a centrar el tema. El profesorado tiene vacaciones en agosto, oficialmente. Correcto. Vale, en julio no hay actividad lectiva, pero el profesorado está a disposición de la consejería. Y hay una importante proporción de profesores que trabajan en julio, ¿vale? Todos los miembros de los equipos directivos de los centros educativos trabajan durante el mes de julio. Y es un mes de trabajo importante de preparación, de plantillas, de matrículas, de alumnado, de horarios, de cuadrar cosas. Este año hay oposiciones. Hoy salieron publicados los compañeros que han sido designados miembros de tribunales de oposición. Y todos los años hay oposiciones docentes. Correcto. ¿Vale? Hay un montón, 100 y pico tribunales, cada tribunal con 5 integrantes y con suplentes. Y esa gente trabaja una barbaridad en julio. Trabaja jornadas extenuantes. 12, 13 horas, porque yo fui Jorge, ¿hay más profesores ahora que hace 10 años? Yo fui... ¿Más profesores? En volumen. Impartiendo enseñanza no vamos a meternos a la universidad. ¿Tú eres profesor de la universidad? No, de secundaria. No vale, de secundaria. Supongo... ¿Hay más profesores ahora que hace 10 años? Bueno, el tema que quería comentar y acabar es que las vacaciones son en agosto, las vacaciones oficiales son en agosto, que hay profesorado que está en venidor en julio y que se arriesga y que le pueden llamar para cualquier cosa y tener que presentarse en julio. Que los alumnos tienen 177 días lectivos, que estamos por encima del calendario escolar español del resto de países de nuestro entorno, que tienen menos días lectivos el alumnado de los países de nuestro entorno que el alumnado de España, con lo cual tener días lectivos en julio no es la solución, y que hay muchos profesores, entre los que me encuentro, que aprovechamos la época estival para realizar actividades de innovación educativa. Correcto, ¿vale? correcto. Hasta ahí de acuerdo. Respecto al número de profesores... Sí, no, adelante. Que la pregunta es que un momentín que tengo gente que todavía no hablo. Yo no tengo hijos, por lo cual no puedo entender, pero yo entiendo que el calendario no puede estar a gusto de todo el mundo, porque habrá gente que es funcionaria y le va muy bien, habrá gente que sea docente y le va mejor, habrá gente que no puede pedir días para que le coincidan con el puente de noviembre y puede coger el de octubre, entonces es imposible... Es imposible poner de acuerdo a todo el mundo. Respecto a las pausas más largas o más cortas, por ejemplo, que creo que el modelo francés con pausas largas, el volver de nuevo a clase cuesta más que si tienes pausas cortas, de puentes cortos. Me pasa a mí en el trabajo, cuando tienes que volver a trabajar después de 15 días, a lo mejor no sé sacar una muela. Y si pasan 2 o 3 días, mira, pues será así. Atención a esta declaración de Jaime. Es broma. Si vuelve de vacaciones, no vayan al siguiente día. El primer día no vayan. Ya si es el tercer día, no vayan. Cuarto, cuando hayan muerto 2 o 3, ya exacto. volvéis. El primer día no vayan porque les va a doler. Vamos, yo soy el único de esta mesa, creo que soy abuelo. No sois ningún abuelo, ¿no? No. Vale, yo soy abuelo. Correcto. No acaba todavía. Espera, déjalo acabar. Quería responder a tu pregunta de los contenidos. Obviamente, estaba la gente mucho mejor preparada en los 50, 60, cuando se estudiaba bachiller superior, que sabían escribir la Guerra de las Galias en griego, y sabían todos los concejos de Asturias y todos los ríos que los de ahora. Que era más memorístico y lo cantaban todos, sí, pero se lo aprendían. Ahora clasificativo no se aprenden nada. No se aprende nada. Mira, déjeme citar esta anécdota porque es completamente cierta. Estos días estoy estudiando por segunda vez sociales, porque el viernes tenemos examen de sociales. Bien, cuando digo tenemos, hablo de mi hijo, ¿no? Bien. Me sorprende que cuando yo estudiaba era, en el año 711, los musulmanes, de aquella se les llamaba de otra manera, pero bueno, los musulmanes invadieron España, reino visigodo, bien, ganaron, tal, llegaron hasta Covadonga, se inicia la reconquista, tal, vale. Ahora en el año 711 los musulmanes llegaron a España, se establecieron en el reino visigodo, llegaron hasta la franja norte. Entonces, en la sociedad musulmana,
Los musulmanes y las musulmanas mayoritariamente eran campesinos y campesinas, mientras que en la cristiana había campesinos y campesinas, siervos y siervas, nobles y damas. Mira, de verdad. O sea, vamos a ver, es que esto ya. Juan, o el sea, sistema es absolutamente Y irracional. esto lo trae el libro. Te lo puedo prometer que esto lo trae el libro. Campesinos y campesinas, siervos y siervas, nobles y damas. De España, la historia de Asturias. Musulmanes y musulmanas. No se enseña bien la cristianos. historia de Asturias, por ejemplo. Tú pregúntale a un crío por qué se llama Asturias, porque es plural. ¿Lo saben? Porque es plural y no singular. No hablo del papel del maestro, que saben. tiene toda mi admiración, sino del libro. El libro te lo pones. A ver, Cuidado, voy otra vez al tema. Yo soy Sí. el único de esta mesa que soy abuelo. Sí. Tenía un trabajo que lógicamente he terminado por mi vida profesional con la jubilación y ahora tengo un trabajo que se llama abuelear, ¿vale? Es una profesión, es un cargo que yo mañana acababa con el paro en España de un plumazo. No puedes hacer eso. Desaparecía el paro en España. No puedes hacer eso. Automáticamente todos los abuelos dejan de abuelear. Y ese trabajo que hacen los abuelos, que se contrate a una persona externa. Desaparece el paro en España de un día para otro, señores. De un día para otro. Cuando los abuelos dejan de abuelear. Cuando un abuelo, yo aprendí a leer porque me enseñó mi abuelo. Y yo con 4 años leía, lo cual era una cosa extraordinaria en el año 60. Los niños de mi clase, compañeros, no sabían ni que era una letra, yo sabía leer. Mi nieto, el mayor, como yo le he enseñado, con 4 años no solo sabía leer, sino que también sabía escribir. A cuenta de una cosa que dijo antes Juan sobre dónde les educamos. Sí. ¿Vale? Correcto. Pero, ¿por qué? Porque cuando empezó a ir al colegio, que es cuando ya tenía el año en el que cumple los 4, él sabía leer y escribir perfectamente. ¿Vale? ¿Qué significa? Que los abuelos, que somos una parte fundamental de la sociedad, que sostenemos los pilares de la familia, porque no nos queda otro remedio, no porque queramos abuelear, sino porque nuestros hijos, para poder conciliar, como dicen los políticos, hay que conciliar la vida laboral con la vida profesional. Vamos a ver, si una empresa tiene que facturar 1000, necesita 1000 horas. Si ese señor o esa señora, para que nadie os ofenda, no vayan a pensar que soy un radical, ese señor o esa señora, en vez de 1000, solo puede hacer 900 para tener 100 de conciliación, las 100 que faltan las va a tener que hacer alguien para que eso se pueda vender en 1000. Y eso, no hay más narices, o sea, la economía es así, la tarta es así, si tú quitas un poquito, te lo has comido, esa tarta le falta un trozo. Hagamos lo que hagamos, la conciliación no es posible porque hemos estructurado una sociedad en la cual es imprescindible que trabajen él y ella, o él y él, o ella y ella, o él y ol, y al o il. Entonces, como lo hemos hecho así y hemos estructurado eso y nos han impuesto una sociedad en la cual para poder pagar un piso, ya bien sea de alquiler, como decía Jaime, que te cuesta 1000 euros al mes, pero si soy melurista, ¿cómo vas a poder pagar un piso uno solo? No puede. Tienen que juntarse con otro o incluso hacer tríos. Quiero preguntar... Co-living lo llaman ahora. Co-living. Quiero preguntar, César, ¿este calendario mejora el del año pasado? Es muy parecido porque, bueno, realmente, como te digo, el número de días lectivos está entre 175 y 177 cada año, o sea que es muy parecido, y luego que tenemos que, bueno, jugar, o sea, hay que tener en cuenta que, pues eso, el día 1 de mayo es festivo, el día 1 de noviembre es festivo, entonces depende de dónde caigan. Se trata de buscar esto, que haya un equilibrio entre el número de días lectivos de cada trimestre y además que, a poder ser, que no caigan todos los festivos el mismo día de la semana a lo largo de los trimestres. ¿Por qué? Porque puede haber chavales que tengan lengua castellana los lunes y los martes. Y resulta que si todos los festivos son lunes y martes, pues al final del curso merma mucho la carga lectiva de esa asignatura. O sea, aquí hay muchas cosas que no se ven, pero que se analizan y se estudian. Y sí que quería comentarte que quiero también, yo siempre voy a dignificar la figura del profesor y del maestro, porque si hay alguna actividad que tiene que ser respetada y dignificada, es la del profesorado. Y estoy completísimamente de acuerdo. En nuestras manos el futuro de la sociedad. Estoy completísimamente de acuerdo. Añado. Sí, pero
en todos estos años yo creo que hay mucha burocracia respecto a la forma de enseñar, las metodologías, la pedagogía española. Creo que ha hecho mucho daño en este país. Que si este contenido se relaciona con este procedimiento. Nosotros somos víctimas de esa burocracia. Con el objetivo general. Nosotros queremos enseñar. Es verdad. Nosotros estamos para enseñar, no estamos para cubrir papeles que no sirven para nada. Y cada vez, desgraciadamente, nos están obligando a cubrir más papeles y nos están obligando a que haya planes que no sirven para nada, actas que no las lee nadie y que cada vez te limitan más las posibilidades. ¿Sabes por qué es eso? Eso que te imponen a ti es lo que imponen los políticos. O sea, ellos tienen que justificarse. ¿Por qué? Porque lo que tienen que hacer es estadísticamente mirar cómo evoluciona el nivel de educación en un país para poder justificarse delante de Europa. Porque en lugar de mirar a Europa, al sistema francés o al sistema alemán o al italiano, ¿por qué no miramos al sistema un poco más allá, a la parte japonesa, a la parte de Corea del Sur? Porque aquí sería hipotéticamente imposible poner un sistema de educación como el que hay allí, basado en el sacrificio, basado en el respeto. El profesor no es Dios, pero es la mano derecha de Dios. Aquí el profesor es un don nadie, a cual le rayo el coche, le doy una patada o le tiro una bola de papel cuando se da la vuelta en la pizarra. Y eso es lo que han vendido y nos han traído los políticos. Había que acabar con ellos, hombre, con todos los políticos. Lo que os estaba diciendo yo hace un segundo que es que señora, hay tanta burocracia que hay contenidos que son de memorizar por cojones y otros que son de trabajo grupal o hacer actividades, pero es esta actividad, esta rúbrica se relaciona con este contenido con este objetivo específico como el general y el estandarte y luego unas chorradas que al final el niño sabe menos que antes. O sea, no saben hacer una raíz cuadrada, no saben hacer una raíz cuadrada manualmente. No me digas. Llegamos al final. Quiero agradecer a los tres invitados que hemos tenido esta noche con nosotros, con los que hemos hablado de estos tres temas, pero antes de despedirme, estamos en semana de derbi, ese partido que paraliza Asturias. Voy a ir despidiéndome de ellos y pidiéndoles un resultado, libremente, como se dice todo en este programa. Voy a comenzar por César, por ejemplo, ya que comencé presentando por Ignacio. Yo no me voy a decantar, no te voy a dar un resultado porque me voy a abstener. ¿Se va a abstener? Voy a ser políticamente correcto en este caso. No te puedo creer. Sí, no te voy a dar un resultado. Deportivamente correcto. No me va a dar un resultado. Bueno, correcto. César no me da un resultado. Vamos por Buenas la parte noches, de Jaime, que vive para la parte de Pola Elena. Vamos a ver cómo respira la cuenca. ¿Quién deseo? El Oviedín, por supuesto. Ahí está. Ahora, ¿qué va a pasar en el Molinó? Pues un robo, cualquier cosa, que os haga meter, como ayer con el Madrid. Un robo. ¿Se atreve Jaime con un resultado? Venga, 1-0 al Oviedo. 0-1 entonces. 0-1. 0-1 señala Jaime, declina el resultado César. Primero tú, por educación. Primero yo. 1-2. Yo me apunto al 1-2 también. 1-2 también. Sí. Bueno, pues entonces hay mayoría azul. No sé si César en este caso pensó... no sé, bueno, pudo pensar cualquier cosa, respetamos el derecho, como no. Que luego va a clase, los críos le dicen, oye, que... Cuidado, profe, que dijiste esto, cuidado. Bueno, muchísimas gracias a los tres, sobre todo que impere la cordura en el derbi, como impera casi siempre por parte del 99,9% de las personas que asisten a él. Siempre hay alguno, azul y rojiblanco, de los dos, siempre hay alguno. Siempre algún tonto, en todas las casas. Bueno, llegamos al final. Gracias a los tres por estar con nosotros. Gracias a ustedes por estar con nosotros en una noche más. Mañana volvemos, será a partir de las 10 de la noche. Hasta entonces, gracias por su atención, ánimo y adelante.